Queridos amigos, amigas, en este vídeo os vamos a contar por qué tantas personas tienen la percepción de que cada vez les resulta más difícil encontrar un buen empleo. Te vamos a explicar qué está provocando que las clases medias, especialmente los jóvenes con estudios, se hayan quedado económicamente estancadas en comparación a las clases más adineradas o a la generación de sus padres. Y presta mucha atención porque si a nivel personal te sientes identificado con todo lo que te acabo de contar, si te está costando incorporarte al mercado laboral tras acabar tus estudios, o si simplemente sientes que tus condiciones salariales parecen no evolucionar con el tiempo, quédate hasta el final de este vídeo porque es muy posible que lo que te vayamos a contar pueda ayudarte a superar todas esas barreras. Evidentemente no te daremos la receta de la Coca-Cola, pero sin duda si entiendes cómo funciona el mercado en el que te mueves, todo te resultará mucho pero que mucho más fácil. Y desde luego es mucho mejor saber por dónde vas que no caminar a ciegas. Así que, ¿estás preparado? Pues empecemos. Estoy seguro de que habéis empezado el año con algún que otro propósito. Puede que hacer más ejercicio, o gastar menos dinero en salir de fiesta, o tal vez poneros ya de una vez en serio con algún idioma, como por ejemplo el inglés. Bueno, pues de momento en el resto de cosas no podemos ayudaros, pero en esto último del inglés sí, porque con Speakly se acabaron las excusas. Speakly te ofrece todo lo que necesitas para reforzar tu inglés. Aprenderás nuevo vocabulario, practicarás con ejercicios orales, escritos, de escucha y hasta incluso tienen una sección con canciones recomendadas para ti. Y ojo, porque la metodología de Speakly está comprobada. Ha demostrado ser 5 veces más rápida que las habituales. Practicando solo 30 minutos al día podrás tener en cosa de 3-4 meses un nivel de conversación sólido. Así que no esperes más. Déjate de excusas y ponte las pilas con el inglés en 2023 de la mano de Speakly. Descárgate la app, que la tienes tanto para Android como para iOS, y pruébalo totalmente gratis durante 7 días. Y si quieres ir a por la suscripción anual, aprovecha el 60% de descuento para la comunidad de Visual Economic. Te dejamos el link en la descripción. Y ahora sí, vayamos con el vídeo. Si hay algo que seguro que todos hemos escuchado al menos una vez al ser niños o adolescentes, es que ir a la universidad es una garantía para recibir salarios altos y tener muchas más oportunidades laborales. Y a ver, esto es algo que durante casi toda la historia ha sido cierto. El ejemplo perfecto lo tuvimos en los años 90. Durante aquella época, ir a la universidad era sinónimo de poder esperar un salario cada vez más y más alto. Pero claro, como muchos ya estaréis imaginando por el título de este vídeo, esto es algo que no duró para siempre. A partir de los años 2000, los salarios de los universitarios empezaron a reducirse. De alguna forma, fue como si desde que diera comienzo el nuevo milenio, el hecho de ir a la universidad hubiera perdido valor progresivamente. Parece que esa regla de ir a la universidad para tener un mejor salario ya no es del todo efectiva. Y la pregunta que muchos os estaréis haciendo es, ¿por qué diantres sucede esto? ¿Por qué los universitarios cada vez tienen peores oportunidades laborales? Pues según los empresarios, que a fin de cuentas son los encargados de dar trabajo y de pagar los salarios, la culpa es de que los universitarios no están lo suficientemente formados. Veréis, cada cierto tiempo el Banco Europeo de Inversiones realiza una encuesta preguntando a las empresas por qué no invierten más dinero para hacer crecer sus negocios. Y aquí seguro que muchos pensaréis que la primera razón por la que las empresas no invierten tiene que ver con los impuestos, o quizá las regulaciones o la falta de seguridad jurídica. Pero lo cierto es que no. Nada de eso. La primera razón por la que las empresas europeas no invierten más dinero ni se lanzan a llevar a cabo nuevos proyectos es porque simplemente no encuentran trabajadores lo suficientemente cualificados como para trabajar en esos proyectos. Esto es algo que, si lo pensáis bien, resulta irónico. Vivimos en la época con más titulados universitarios de la historia, pero a la vez las empresas se quejan de que los trabajadores no están bien formados. Un poco raro, ¿no os parece? Pues sí, es raro. Pero lo más raro aún es que este fenómeno parece ir creciendo con el paso del tiempo. Las empresas cada vez tienen más dificultades para encontrar personal lo suficientemente formado. Parece mentira, sí, pero es algo que está yendo a peor con el paso de los años. La cuestión es, ¿cómo demonios se explica que habiendo tantos graduados universitarios las empresas se quejen cada vez más de no encontrar personal cualificado? Quiere decir todo esto que la razón por la que mucha gente no encuentra empleo, o al menos un buen empleo, es porque no es lo suficientemente apta. Pues por una parte, sí. Pero por la otra, lo cierto es que en toda esta historia hay un poquito de trampa. ¡Atentos! ¿Formación o titulación? A ver, antes de nada dejemos una cosa clara. Tener títulos universitarios no es lo mismo que estar cualificado o bien formado. Por una parte, porque no todos los títulos universitarios están adaptados a las demandas del mercado laboral. Por ejemplo, si todo el mundo estudia periodismo en un mercado que necesita sobre todo ingenieros, pues de poco va a servir estudiar. Pero por otra parte, incluso aunque los grados universitarios intenten preparar a los estudiantes para el trabajo, a veces pues lo hacen de forma deficiente, desfasada
y poco útil. Y ¿sabéis qué? Justo eso parece ser lo que está sucediendo últimamente. Algunos economistas apuntan a que debido al cambio tecnológico tan rápido que hemos experimentado durante las últimas décadas, los grados universitarios no han sido capaces de mantenerse al día. Es decir, que no han sabido adaptarse con suficiente rapidez a las nuevas necesidades del mercado laboral y que por tanto se han quedado, por decirlo de alguna forma, obsoletos. Un buen ejemplo de ello somos, sin ir más lejos, los creadores de contenido digital. Este trabajo no existía hace 10 o 15 años y por supuesto lo mismo sucede con otros campos como la inteligencia artificial, las tecnologías blockchain o incluso la computación cuántica. ¿Y sabéis dónde está el problema? Pues que los trabajos donde sí han surgido muchos más empleos, donde han aumentado los salarios y donde sí hay excelentes oportunidades, están enfocados sobre todo a un tipo de formación mucho más avanzada y especializada que la que generalmente se imparte en las universidades. Ahora bien, ¿realmente es necesario que todo el mundo estudie y trabaje en puestos de trabajo tan avanzados y novedosos? ¿Por qué la gente no puede trabajar en puestos de trabajo, digamos, intermedios, menos cualificados, pero que encajen bien con la formación que se imparte en las universidades? Pues principalmente por dos razones. La primera es que, debido a la propia evolución tecnológica, muchos empleos basados en tareas rutinarias están quedando obsoletos. La digitalización y la robotización, pues, los está superando. Y ojo, porque un error muy pero que muy habitual es pensar que todo esto solo ocurre con trabajos poco remunerados y poco cualificados. Pero eso no es en absoluto cierto. Muchos empleos que hasta hace poco realizaban los titulados universitarios han empezado a desaparecer. Y un ejemplo muy claro de ello es el sector de la banca. Fijaos. El número de empleados administrativos en la banca se ha desplomado drásticamente. En 2005 suponían el 63% de la plantilla de los bancos comerciales. A día de hoy, tan solo un 30%. Por si esto fuera poco, durante los últimos años, los países desarrollados han externalizado muchos puestos de trabajo cualificados a otros países en Asia o en Europa del Este. O sea, ya no se trata solo de que la digitalización elimine ciertos puestos de trabajo, sino que además muchos de ellos están siendo desviados hacia otros países. Todo esto ha hecho que durante las últimas décadas el volumen de empleos disponible para trabajadores universitarios, que en gran medida son quienes forman las clases medias, se haya reducido significativamente. Tan solo los que han sabido adaptarse y especializarse mucho más allá de sus grados universitarios han terminado encontrando trabajos en los sectores más punteros o con más proyección, que es donde están precisamente los salarios más pujantes. Por otra parte, los que han tenido menos suerte o no se han formado lo suficiente como para adaptarse a la evolución tecnológica o a la propia evolución empresarial, pues en gran medida están terminando en puestos de trabajo menos remunerados y muchas veces infracualificados. Esto es lo que se conoce como polarización del mercado laboral y es lo que explica que muchas empresas pues no encuentren personal cualificado al mismo tiempo que muchos universitarios acaban trabajando en supermercados o en empleos que no requieren de ningún tipo de estudio reglado. Parece una contradicción, pero no lo es. La culpa es de la polarización. Ahora bien, mucho más allá de los problemas que acabamos de ver, lo cierto es que existe otro gran motivo que explica por qué cada vez parece más y más difícil encontrar un buen trabajo, especialmente en el caso de los jóvenes. ¿Queréis saber de qué se trata? Pues prestad mucha atención. ¡Atentos! ¿Cantera o cartera? Hasta ahora hemos dicho que uno de los problemas que las empresas suelen tener es que no son capaces de encontrar trabajadores especializados capaces de trabajar en ámbitos laborales novedosos, como por ejemplo los que están relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías. Hemos dicho que parte de la culpa de todo esto es que los grados universitarios no son capaces de formar lo suficientemente bien a los trabajadores. Pero claro, ¿no podrían ser acaso las empresas las que formasen directamente a sus trabajadores para no depender tanto de la universidad? Esto sería algo muy parecido a lo que hacen los equipos de fútbol profesionales con sus canteranos. Pues sí, eso sería una posibilidad. Y de hecho, hace unas décadas era algo mucho más habitual de lo que es ahora. Hace años los empresarios solían contratar a trabajadores con formación poco específica para luego entrenarlos en habilidades más avanzadas dentro de las propias empresas. Esto es algo que parece haberse erosionado sustancialmente en las últimas décadas. Solo 1 de cada 5 empleados reconoce haber aprendido alguna habilidad en sus puestos de trabajo. Peter Capelli, profesor de la Universidad de Pensilvania. Ante los problemas actuales del mercado laboral, las empresas podrían volver a rescatar antiguos métodos y ampliar sus programas de formación interna para los trabajadores. Podrían desarrollar canteras como la fábrica del Real Madrid o la Masía del Fútbol Club Barcelona. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen ya?
Pues principalmente porque es mucho más barato y seguro robar trabajadores a otras empresas. Es decir, si una empresa consigue robarle un trabajador cualificado a otra empresa, un trabajador que sabe que trabaja bien y que tiene experiencia laboral, pues se ahorra invertir tiempo y dinero en su formación. Y si no, que le pregunten al jeque de Qatar con los fichajes del PSG. Este fenómeno de robo de trabajadores es lo que se conoce como caza furtiva. Y de hecho, si observamos cómo han evolucionado las ofertas de empleo durante los últimos años en Estados Unidos, veremos que desde hace una década la caza furtiva constituye ya la principal forma de contratación en el país. Todo esto al tiempo que las ofertas para desempleados se han mantenido absolutamente estancadas. Vamos, que las empresas prefieren contratar a personas que ya trabajan en otras empresas antes que contratar a los desempleados, que en muchos casos suelen ser los jóvenes. La pregunta es, ¿qué implica todo esto? Pues implica que las personas que han podido integrarse pronto al mercado laboral y que han podido entrar en empresas bien posicionadas son las que acumulan la mayoría de las ofertas laborales. Todas las empresas quieren fichar a los mejores, todas se pelean por los mismos trabajadores y esos trabajadores pueden disfrutar de grandes salarios y de grandes oportunidades. Sin embargo, para las personas que se han quedado sin trabajar o sin acceder a empresas buenas desde el principio de sus vidas laborales, todo esto supone un enorme reto. Como todos quieren fichar a trabajadores de otras empresas, a los que se quedan desempleados nadie los quiere. Y esto significa que tienen mucho más complicado encontrar buenos empleos y buenas condiciones salariales. De esta forma, las personas que empiezan con mal pie en el mercado laboral acaban abocadas a empleos mucho peores de los que realmente podrían desempeñar. Vamos, un desperdicio de talento en toda regla. Sea como sea, y vistos todos estos problemas, ahora toca hablar de soluciones. ¿Qué podemos hacer nosotros para intentar superar estos problemas y conseguir buenas oportunidades? Pues bien, vamos a verlo. A contracorriente. Bien, a continuación vamos a ver 3 recomendaciones que todos podríamos seguir para poder optimizar nuestras probabilidades de éxito profesional. Y la primera recomendación responde precisamente al último problema que hemos mencionado, el problema de la caza furtiva. Si sabemos que las empresas se pelean por los trabajadores que ya tienen empleos, entonces la primera recomendación es muy clara. Tenemos que incorporarnos lo antes posible a una empresa del sector en el que queramos trabajar. Como ya hemos visto, las primeras etapas en el mercado laboral de una persona pueden determinar en gran medida su futuro. Y algunos estudios que hemos revisado indican que empezar con mal pie la vida laboral puede suponer una pérdida permanente de hasta el 15% de nuestro salario futuro. Así que lo importante es encontrar un empleo lo antes posible y empezar a rotar entre diferentes empresas, mejorando progresivamente las condiciones laborales. Ese primer empleo no tiene por qué ser el mejor empleo del mundo, no tiene por qué ser el empleo ideal. Puede ser un contrato de prácticas, un contrato con una pobre retribución o incluso un contrato en un puesto que no nos acabe de gustar. La clave es que ese empleo malo, aunque tenga malas condiciones, nos será muy útil como impulso a empleos mucho mejores en el futuro. Como veis en esta gráfica, las personas que ya tienen un empleo reciben de media y en igualdad de condiciones ofertas laborales con salarios entre un 10 y un 20% más elevados que los que están desempleados. Ofertas que además luego pueden renegociar y hacer aún más generosas. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el 20% de los trabajadores en Estados Unidos buscan activamente empleo en otras empresas. Y de hecho, los trabajadores que acaban con buenos salarios y trabajando en empresas buenas, antes de llegar a esa posición, han rotado una media de 7 veces entre diferentes compañías. Así que una forma de llegar alto en el mercado laboral actual puede ser rotar entre diferentes empresas. Y es básicamente imitar lo que hacen los futbolistas profesionales. Y ojo, que esto no lo decimos nosotros, sino muchos estudios económicos. En la descripción os dejamos algunas referencias académicas interesantes sobre este tema. Ahora bien, importante, antes de saltar de una empresa a otra, primero necesitamos ser capaces de que nos contraten en ese primer empleo o en ese primer contrato de prácticas. Y justo en ese sentido van la segunda y tercera recomendación. Ya hemos visto que uno de los problemas que tienen las empresas a la hora de contratar es que los grados universitarios actuales no ofrecen formación lo suficientemente especializada. Y en ese sentido, lo mejor que podemos hacer es aprender por nuestra cuenta o llevar a cabo proyectos propios. Es decir, si estás estudiando ingeniería informática, quizá una cosa que podrías hacer sería aprender por tu cuenta a trabajar con redes neuronales. Si estás estudiando periodismo o audiovisuales, podrías empezar con nuevos proyectos digitales. O quizá, si estás estudiando economía o finanzas, podrías crear tu blog en el que investigues por tu cuenta y analices temas de actualidad empresarial o macroeconómica. Todo eso será útil por 2 razones. La primera es que aprender por tu cuenta es una de las mejores vías de aprendizaje. Y la segunda es que todos estos proyectos te servirán para demostrar tu interés y tu capacidad de cara a las empresas que tengan que contratarte, lo cual nos lleva a la tercera recomendación.
Esto es algo que ya vimos con más detalle en un vídeo anterior. Los títulos universitarios cada vez valen menos, no tan solo porque los grados en sí mismos no ofrezcan la formación suficiente, sino porque han perdido su poder de señalización. ¿Y qué significa eso? Pues básicamente que hace apenas unas pocas décadas muchas menos personas tenían títulos universitarios, así que estos eran una de las formas que usaban las empresas para discriminar currículums y seleccionar a los perfiles adecuados. Sin embargo, hoy en día las cosas son completamente diferentes. Un porcentaje muy amplio de la población ha ido a la universidad y las empresas tienen muchos más problemas para filtrar currículums y llevar a cabo procesos de selección efectivos. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos usar esto a nuestro favor? Pues si sabemos que los currículums son cada vez menos efectivos, podemos usar otros métodos para llamar la atención de las empresas que podrían contratarnos. Por ejemplo, hablando y pidiendo ayuda a empleados que trabajen en la propia empresa, contactando con directivos y responsables y explicarles qué les podemos aportar, o incluso mandando solicitudes de trabajo por correo, aunque las empresas pues no tengan procesos de selección abiertos. La cuestión es intentar diferenciarse de alguna forma, intentar escapar de los procesos de selección habituales para así llamar la atención y aumentar nuestras probabilidades de éxito. Así que ya lo sabéis, todo es ponerse en marcha. Pero sea como sea, y llegados hasta aquí, la pregunta ahora es para ti. ¿Qué os han parecido los cambios que ha sufrido el mercado laboral durante las últimas décadas? ¿Habéis vivido alguno de estos cambios en la forma de encontrar trabajo en vuestras propias carnes? ¿Qué otras soluciones os ocurren a los problemas que os hemos mencionado? Podéis dejarnos vuestras respuestas por aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visual Economic para estar al tanto de todas nuestras novedades. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.